Dios les bendiga, mis hermanos. Qué lindo ver que los hermanos mandaron un agradecimiento a la iglesia y ver que la iglesia se está moviendo, porque la iglesia se mueve de distintas formas. Tenemos los ministerios de oración, tenemos los ministerios enfocados a cada grupo de jóvenes, adultos, mujeres, hombres. Pero también estamos viendo que cuando hay necesidad la iglesia está extendiendo su mano, y es el propósito de Dios, bendecir a la humanidad a través de la iglesia. Y nosotros, como siervos de Dios, somos llamados, como hijos de Dios, somos llamados a ser parte de eso. Y en los devocionales hemos estado tocando algunos temas, pero ahora vamos a hacer un repaso. Si usted estuvo leyendo los devocionales de la campaña de oración y ayuno, se va a dar cuenta que vamos a hacer un repaso y vamos a ir al libro de... Bien, gracias. Hay varios que lo están leyendo. Vamos a ir al libro de Nehemías. La estaba pillando. Nehemías, vamos a ir al capítulo 2 y le puse por título a este mensaje: Inmersos en la voluntad de Dios. A veces pensamos que Dios nos está ayudando a hacer algunas cosas. No, Dios nos llama y nos sumerge en su voluntad. Y depende de nosotros si estamos dispuestos a sumergirnos en la voluntad de Dios. Depende de nosotros si estamos dispuestos a ponernos en la mano de Dios y dejar que Dios haga a través de nosotros. Amén. Por eso vamos a ir a Nehemías. Capítulo 2, versículo del 1 al 10. ¿Lo encontró? Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice así el Señor: Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20, Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y el siervo, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, háblanos con respecto a tu voluntad. Señor, necesitamos aprender de tu voluntad. Necesitamos aprender de tu plan maravilloso y, Señor amado, atrevernos a ponernos en tus manos y que tu palabra, Señor amado, se nos revele, Señor. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que toca nuestras mentes y nuestros corazones y va derribando, Señor, ideas preconcebidas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas revelándote y podamos entender lo que tú quieres, lo que quieres que entendamos cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Guíanos, enséñanos, Señor amado.
y transfórmanos, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aquí estamos con Nehemías, ¿ya? Y tenía una misión que cumplir, que era reconstruir, ¿qué? La muralla, las puertas, ¿ya? Pero antes había comenzado la misión de Dios, ya antes Dios había dicho algo. ¿Qué es lo que sucedió? Que, ¿se acuerdan que el rey David ya después tuvo un hijo, después el rey Salomón se dividió el reino en dos? Un reino se portó muy mal, el reino de Israel, y fue exiliado rápidamente. El otro reino se portó más o menos, el reino de Judá fue exiliado después de mucho tiempo. Y Jeremías le dice algo, le dice que iban a estar 70 años en la cautividad, que este reino que fue el último en ser deportado, 70 años iba a estar lejos de Israel, o lejos también de su ciudad más importante, que era Jerusalén. Si quieren lo pueden buscar en Jeremías. Vamos a Jeremías para hacer en el capítulo 29, del 10 al 13. Dice, porque así dijo Jehová en Jeremías 29:10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está preparando algo. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Lo que sucedió fue que se adoraron a muchos otros dioses y le costó darse cuenta que el único y verdadero Dios era su Dios. Entonces ellos fueron exiliados porque Dios los castigó por haber sido idólatras principalmente. Entonces después Dios le dice, pero yo los voy a rescatar, los voy a traer del cautiverio. Le dicen 70 años. Y si ustedes, la fecha que ellos son deportados, la primera deportación fue el año 605 antes de Jesucristo, la primera deportación. Pero después, si ustedes ven la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, van a ver que Dios tocó el corazón de un rey persa. En Crónicas 36, 22 dice, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy dando una explicación grande? Porque tengo que mostrarles que lo que hizo Nehemías no fue una campaña personal. Había un propósito de parte de Dios. Y parte de este propósito, primero exiliando al pueblo de Israel en castigo por ser rebelde y después tomándolo. Y en el año 538 regresan y se cree que cuando pudieron levantar el altar, reconstruir el altar del templo, ahí se cumplieron los 70 años. Entonces se cumplen estos 70 años y vuelve el pueblo, pero pasó algo con el pueblo. Desde que el pueblo vuelve del exilio, deja de ser idólatra y se torna en un reino que conocemos hasta el día de hoy como monoteísta. ¿Ya? Dios cumplió su propósito. Pero la gente que volvió con rey de Ciro fueron como 42.000 personas, más de 42.000 personas. Y el rey de Ciro, Dios tocó tanto su corazón que le dijo, ya regresen. Y le dijo, les voy a dar los utensilios del templo, les voy a dar oro. Les dio más de 21 toneladas de plata, les dio más de 4 toneladas de oro. Y dijo, vayan y reconstruyan el templo.
Y ellos fueron y se pusieron a reconstruir el templo, tuvieron algunos problemas y se demoraron un poco, como el año 515 terminaron de reconstruir el templo, y después de eso Dios manda una segunda oleada con Esdras. Y este Esdras tenía como fin reconstruir todo el ejercicio del templo. Ya el templo estaba reconstruido y tenía que reconstruir ahora todo lo que se hacía en el templo, toda la adoración a Dios, todos los sacrificios a Dios, todo lo que se hacía con los cánticos, todos los que trabajaban en el templo. Y eso hace Esdras. Pero había un problema, porque la ciudad estaba desolada y no estaba habitada. Entonces los israelitas les costaba ir a Jerusalén. Tenían miedo de ir al templo a adorar a Dios. El ejercicio no estaba funcionando, que se había construido el templo y habían vuelto los sacerdotes. Entonces Dios coloca la semilla en el corazón de un hombre. ¿En el corazón de quién? Nehemías. En el corazón de Nehemías, Dios coloca una semilla. Y si usted ve en el capítulo 1, ¿cómo? Pregunta por sus hermanos, les dice que está en afrenta y le causa un tremendo dolor en su corazón y se pone a orar y a ayunar. Y ahí nosotros entramos al capítulo 2. Vemos a un Nehemías que se sumerge en la voluntad de Dios. ¿Era un plan personal de Nehemías? No. Era un plan que tenía Dios para preparar la llegada del Mesías. Es un plan eterno que tiene Dios, que también nosotros estamos incluidos y que nosotros estamos llamados. Por favor, entrando en el plan de Dios, este es el primer punto del mensaje. Vamos a los versículos 2.1, 2.2 y 2.3 de Nehemías. Entrando en el plan de Dios. Dicen aquí, sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías llevaba 4 meses aproximadamente orando y ayunando. Porque si usted se fija en el capítulo 1.1 dice que todo esto comenzó en el mes de Quisleu y después dice que está en el mes de Nisán. Y entre estos meses aproximadamente 4 meses según nuestro calendario. Entonces, Nehemías llevaba orando y preguntando al Señor qué se podía hacer. ¿Qué es lo que podía hacer para que la realidad de su pueblo cambiara? Y aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Nehemías se pone en las manos del Señor. Yo lo he dicho anteriormente que a veces la cultura de hoy en día es una cultura muy crítica y que andamos criticando a los demás por lo que hacen y tenemos muy buena opinión para criticar a los demás y es muy fácil criticar a los demás. Lo complicado es ponernos nosotros a solucionar los problemas que pensamos que están mal. Entonces Nehemías ve un problema, le pregunta a Dios y de seguro Dios le dice, ya vos, ¿quieren que las cosas cambien? Ahí no dice el diálogo cómo Dios le habla, pero lo que vemos, un Nehemías que sí toma una iniciativa. ¿Y qué iniciativa toma? Va donde el rey. Uno dice, pero ¿qué tanto le fue donde el rey y fue triste? Porque Nehemías abre su corazón y demuestra con su rostro que él estaba triste, que él estaba mal. ¿Qué tanto? Quizá ese mes le iba a pagar menos hacia eso, pero no, era algo complicado. Miren, vamos a donde la reina, vamos a ver lo complicado que era para Nehemías, siendo un esclavo que estaba al servicio del rey, lo complicado que debe haber sido para él haber llegado triste a servir al rey. Fíjense lo que pasa en Esther,
Vamos a ver en el Esther capítulo 4, versículo 11, vamos a ver un ejemplo de cómo el rey de Persia, el rey persa, trataba a los súbditos. En Esther 4:11, fíjense, suavecito. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey extienda su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. ¿Quién está hablando ahí? La reina Esther. Es decir, que el rey era tan velidoso que ni siquiera su esposa, la reina principal, podía acercarse a él y hablarle. Ni siquiera podía entrar al patio donde el rey estaba ocupado con sus negocios. No podía entrar porque si ella entraba y el rey se molestaba, la podía mandar a matar. Entonces, ¿qué piensan? Que podría ser el rey con un esclavo que viene a servirle el vino con la cara larga. ¿Usted alguna vez le han servido la comida con la cara larga? Ay, se están riendo varios. Yo no quiero meterme en problemas matrimoniales. Yo estoy preguntando nomás que si le han servido. ¿Cómo se siente cuando le sirven algo con la cara larga, así? Mano, ¿cierto? Entonces el rey podía fácilmente, si era capaz de mandar a matar a su esposa, podía mandar a matar a su esclavo. Pero este Nehemías tenía un propósito. Estaba poniendo en riesgo su vida. Entonces, cuando nosotros nos metemos en los planes de Dios, tiene un costo. Nehemías, los reyes persas, a diferencia de los babilónicos eran muy opresores, pero los persas tenían una diferencia. Los reyes persas permitían que los súbditos tuvieran propiedades, que tuvieran dinero, que invirtieran. Entonces, Nehemías se cree que era un hombre de dinero, ¿ya? Pero igual podía perder eso. Podía perder su posición política, aunque en sí tenía privilegio, pero seguía siendo esclavo. ¿Cómo nos damos cuenta que seguía siendo esclavo? Porque él pidió permiso para ir y el rey le dijo, ¿pero cuándo vas a volver? No se podía mandar solo. Entonces nosotros tenemos que entender que al entrar en el plan de Dios, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A pagar el costo. Nehemías corrió un riesgo. Nehemías corre un riesgo, se pone en la mano de Dios, entra en el plan de Dios, pero corre un riesgo. ¿Qué riesgo corre? El riesgo de perder todo, incluso la vida. Entonces Dios tiene un plan maravilloso para este mundo y siempre lo decimos, hay un plan maravilloso, pero ¿qué? Necesita gente que esté dispuesta a arriesgarse. Es que si yo le hablo a mis amigos me van a tratar de fanático. Es que si yo le hablo a mi familia después me van a aislar. Es que yo si hago esto, no, Dios quiere que usted se arriesgue. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios para salvar el mundo. Dios no quiso mandar los ángeles para predicar la palabra, sino a nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el costo. Tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, úsanos como tú quieras, haz lo que tú quieras, pero hay que dar el paso, hay que entrar en los planes de Dios, porque a veces nos podemos mantener fuera de los planes de Dios. Por eso yo agregaba, ponía el título, Inmerso en la voluntad de Dios, porque a veces podemos hacer un paso al costado. Podemos mirar cómo otros hacen la voluntad de Dios, cómo otros sirven al Señor, cómo otros están trabajando, cómo otros están haciendo actividades en la iglesia y yo me puedo mantener al margen. Pero que si me pongo de profesor de escuela dominical voy a tener que estar obligadamente ir 2 domingos al mes y quizás un día me van a decir que vaya y yo voy a tener cosas que hacer. Mejor no hago nada, total. Por eso cuando nosotros estamos dispuestos, cuando vemos una necesidad, cuando vemos algo, tenemos que estar dispuestos a pagar el costo, como Cristo Jesús pagó el costo. ¿Y por qué lo habrá hecho Nehemías? ¿Por qué la gente decide servir al Señor?
¿Por qué la gente decide tomarse parte de los planes de Dios? ¿Por qué la gente decide dar el paso? ¿Por qué la gente decide pasar el más rato o quizás esforzarse más del resto? ¿Por qué Nehemías estuvo dispuesto? ¿Por qué estuvo Nehemías dispuesto a perderlo todo, incluso su vida? ¿Qué habrá pasado por la mente de Nehemías? ¿Qué piensan ustedes? Dios había plantado una semilla en el corazón de Nehemías. A mí me encanta ver que en la Biblia muestra que pasó 4 meses. Porque a veces pensamos que las cosas son tan mágicas y tan rápidas. Y no es así. Fue un proceso, un tiempo, una meditación. Dios había plantado una semilla en el corazón de Nehemías. Y él estaba amando hacer lo que Dios quería. ¿El Señor ha plantado una semilla en nuestro corazón? ¿El Señor alguna vez nos ha dicho que trabajemos en alguna área de la iglesia? ¿El Señor alguna vez nos ha puesto inquietud por un familiar, inquietud por un vecino, inquietud por un amigo, por un compañero de trabajo? ¿El Señor le ha puesto una semilla de amor por su obra en algún momento? El Señor quiere que esas semillas crezcan y dé frutos. Nehemías, él nació en el exilio. Y se cree, no está comprobado, que Nehemías no conocía Jerusalén. Entonces, ¿por qué estuvo dispuesto? ¿Por qué? Porque Dios puso amor en su corazón por su pueblo. El mismo amor que Dios está sembrando en nuestros corazones. Y tenemos que estar dispuestos a sumergirnos en sus planes. Como dijo el pastor, la iglesia ha sido llamada ¿para qué? ¿Para qué está la iglesia? Ahora le preguntamos de nuevo. Pastor, disculpe, usted no estaba diciendo que la iglesia tenía un solo propósito. Glorificar a Dios. ¿Se acuerdan? Glorificar a Dios. Hemos sido llamados para glorificar a Dios. Pero para eso tenemos que ponernos en sus manos. Amén. Pero tenemos que entender algo. Aquí pasa algo extraordinario. Nehemías va delante de Dios, disculpe, va delante del rey y el rey le habla, ¿ya? Y pasa algo extraordinario y que el rey no lo manda a matar. Dios tocó el corazón de Nehemías. Pero hay algo muy importante cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Que cuando queremos hacer la voluntad de Dios, suena como lógico. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, los planes son de... Bien, lo sabían. Lógico. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, los planes son de... Dios, es que, disculpe que tome tiempo para decir esto, es súper importante porque nosotros tenemos a veces distintos tipos de planes. Y a veces se nos pasa por la mente, pero una sinnúmero de cómo podría hacer las cosas el pastor. El pastor debería hacer esto, o el pastor, ¿por qué no hace esto? El pastor, no, disculpe, los pastores, ¿por qué? Porque tenemos muy buena idea. Y a veces queremos empujar esa buena idea, pero no se nos puede olvidar que los planes son de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que seguir los planes de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí con Nehemías? Aquí es extraordinario porque, fíjense, los planes son de Dios. Punto 2 de capítulo 2, versículo 4 dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pide? Es decir, que como un cheque en blanco. Es decir, yo soy el hombre más poderoso, tengo no sé cuántos reinos debajo de mí, y yo te digo, ¿qué cosa pide? Es decir, pide. ¿Se imagina que yo a mi hijo le dijera, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Pide. Ay, que sería peligroso eso. ¿Qué cosa pides? Le dijo el rey. ¿Y qué podía haber hecho? Nehemías había estado, ¿cuántos meses? 4 meses orando, pensando, planeando. ¿Usted alguna vez ha hecho planes en la cabeza?
¿Sí? De repente uno construye un castillo en el aire, ahí en la mente, y hace los planes. Nehemías también debe haber pensado durante 4 meses muchas soluciones. Pero a pesar que había pensado muchas soluciones y había orado, había ayunado, cuando le dijo, ¿qué pides? ¿Qué hizo Nehemías? Le preguntó a Dios. Le preguntó a Dios porque cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, los planes son de Dios. Y eso tenemos muchos ejemplos. Podemos dar Jericó, ¿ya? Pero hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que es de David. Miren, por favor, lo invito a 1 Samuel, capítulo 24. Dios había ungido como rey de Israel a David en reemplazo de Saúl. Hace muchos años. Y Saúl supo esto y no quería que David fuera el rey, quería matarlo. Además le tenía envidia porque él era muy famoso. Además David dice que era buen mozo, ¿ya? Saúl dice que era muy grande y David dice que era un buen mozo. Entonces había cierta envidia porque una vez le cantaron, Saúl mata a los 1000, ay, contento, y dijeron, y después la segunda estrofa decía, y David mata a los 10.000, chuta, ¿cómo están cantando que yo mato a 1000 y David 10.000? Entonces se puso envidioso y lo empezó a perseguir para matarlo, y había algo en el corazón de David que él sabía, que Dios lo había ungido como el futuro rey. Fíjense en 1 Samuel capítulo 24, 23. Dice, por el camino llegó a un redil de ovejas, este es Saúl, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Si usted tiene Reina Valera, le va a salir otra palabra. David está escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y esto le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los amigos. David, mira Dios cómo te regaló a tu enemigo aquí en la cueva, solito. Tenés que puro matarlo. Mátalo y soluciona todos tus problemas, David. Y ahora te pones como rey tú ahora. Buena idea, los amigos, buena idea. Era fácil, sí. Hasta los amigos eran muy bíblicos. Le dijeron, mira, como Dios te dijo, te puso a tu enemigo en tu mano. ¡Wow! Ya, aprovechemos. ¿Quién primero? Pero David tenía un propósito. ¿Quería hacer la voluntad de Dios? Sí, David quería hacer la voluntad de Dios. ¿A su manera? No. A la manera de Dios. Y David prefirió esperar y seguir recibiendo persecución, hasta que Dios lo pusiera como rey. Entonces, eso es muy importante. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y a veces Dios va a hacer cosas extrañas. Gedeón, cuando fue a pelear, tenía muchos hombres. Le dijo primero, váyanse los que tienen miedo. Y se fueron miles de hombres. Tenían una batalla que pelear con un tremendo ejército Gedeón. Si usted lo quiere saber, la Biblia sale. Tremendo ejército. Y ya se fueron miles porque ya los que tienen miedo, váyanse. Después Dios le dijo, mira, vayan y que tomen agua y según como tomen agua, tú vas a seleccionar a otro grupo. Y se quedó con 300 hombres. Y estos 300 hombres tenían que ir a pelear con un tremendo ejército. Y cuando tenían que ir a pelear, tenían que llevar en una mano una corneta, una trompeta, y en la otra mano una vasija. Imagínense la forma de ir a pelear con el mínimo de gente y con las herramientas más extrañas para ver un ejército. ¿Pero por qué? Porque los planes son de Dios. Y muchas veces Dios nos va a mostrar planes extraños o planes distintos, porque hay un propósito de la iglesia, que es glorificar a Dios.
Y cuando nosotros recibimos la respuesta de Dios a través de esta forma tan extraña, ¿quién no ha sido intervenido por el amor de Dios en su vida de una forma extraña? Hemos recibido intervención de Dios. A veces le decimos, Señor, ayúdame. Yo me acuerdo cuando mi papá llegó al Evangelio y le dijo, Señor, yo quiero que tú... No me acuerdo de la oración exacta, pero me acuerdo que mi papá oraba para que Dios hiciera su voluntad en nuestra vida, y oramos porque teníamos 3 negocios y teníamos muchas deudas. Entonces lo que hizo el Señor fue quitarle los 3 negocios y quedar sin nada. Entonces era como extraño, ¿cómo estamos orando? Yo miraba. Pero fue el plan de Dios, porque desde ese momento en adelante, cuando no quedó sin nada, pero nada, mi papá fue dueño de negocio durante, no sé, creo que 3ª generación de comerciantes, y esa fue la primera vez que él tuvo que estar de empleado en un negocio. Uno de los negocios que había sido de él tuvo que emplearse ahí. Y parte de cero, pero ¿qué es lo que pasó de ahí en adelante? Todo lo que él empezó a crecer y a llegar, se dio cuenta de quién provenía. De Dios. Porque cuando Dios hace los planes a su manera, es porque quiere que nosotros tengamos claro que la honra y la gloria es para Dios, no para nosotros. Y Él nos hace un favor, porque a veces es muy difícil darnos cuenta de eso. Entonces, ¿qué favor le hace a Gedeón? Le hace a Gedeón un favor mostrándole que él podía ganar la batalla de una forma especial a través de sus planes. ¿Por qué? Porque la gloria le pertenecía a Dios. Cuando Dios nos dé planes extraños es porque quiere que entendamos que la gloria le pertenece a Él. Pero además de ver que cuando nos sumergimos en los planes de Dios, que tienen que ser los planes según Dios, vamos a darnos cuenta que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, ¿saben qué además pasa? Que Dios suple lo que se necesita. No tenemos que hacerlo nosotros. La provisión la entrega a Dios. Puse como 3er punto. La provisión para hacer su voluntad la entrega a Dios. Es lógico. Es súper lógico. A ver, hagamos cuenta que le piden un favor. Usted tiene un hermano y le dice, por favor, ¿sabes qué? Necesito, tú estás en Santiago, él es de provincia, y le dice, mira, yo necesito que tú compres un artículo que yo quiero, que es un reloj. Vamos a poner un reloj. Un reloj, el último reloj que salió, ¿sabes qué? Quiero que tú vayas y lo busques en tal lugar y lo compres y me lo traigas. ¿Ya? ¿Qué espera usted que haga su hermano si usted va, compra el reloj y se lo lleva a su hermano o se lo manda? ¿Qué espera usted que haga su hermano? ¿Qué? ¿No es cierto que es lógico? Que envíe el dinero, porque no es asunto mío, no es asunto suyo, nos están pidiendo un encargo. Entonces que provea el dinero para hacer la compra. Este plan de salvación de la humanidad, ¿de quién es? ¿El plan suyo? Es el plan de Dios. Dios nos permite ser parte del plan. Y como Dios nos permite ser parte del plan, cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Dios es el que provee para su plan. ¿Por qué? Porque Él no tiene deuda con nadie, dice la Biblia. Dios no contrae deuda con nadie. Entonces, cuando nosotros nos metemos en su plan, Dios provee para este plan. Fíjense, por favor, vamos nuevamente a Nehemías y veamos cómo es la provisión de Dios. Dios toma a este rey que no conocía a Dios, un rey que se amaba a sí mismo, pero ¿qué hace Dios? Dice Nehemías en el capítulo 2, versículo 7, dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Es decir, rey, mándame un ejército que me cubra y me proteja por más de 1000 kilómetros. ¿Alguien de aquí es del ejército? No, no tenemos nadie del ejército. Pucha. Les quiero decir que mover un ejército es súper costoso. Hacer, por ejemplo, si usted hace trabajar un helicóptero de guerra 1 hora,
la mantención sale entre 3 a 5 millones de pesos. Una hora. Entonces mover un ejército es muy costoso. Es muy costoso mover un ejército. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le provee la protección de un ejército poderoso para que lo cuidara. ¿Ya? Tremendo regalo de Dios a través del rey. ¿Qué sigue? Después dice, y dame carta, Nehemías, mire, dice, lo que pide Nehemías en versículo 8. Y dame carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Es decir, que pidió madera para las puertas, ¿se acuerdan? Estaban quemadas. No están hablando de puertas pequeñas, son puertas grandes, donde podía entrar el comercio, es decir, mucha madera fina. Y después le dice, y para el muro de la ciudad, le piden para poder reconstruir los muros, y aquí era complicado porque los muros significaban protección de la guerra. Entonces el rey podía decir, no, yo no te doy nada porque los muros tienen que estar como están, porque están demostrando que ellos están sometidos. Y no, les da madera para construir los muros. ¿Se imaginan unos muros que son, no sé, muy gruesos? Debe haber sido de varios metros de grueso, pero además eran de kilómetros y kilómetros de largo. Entonces piden mucha madera. Y el rey se lo concede. ¿Y qué pide después? Me encantan los detalles de la Biblia. ¿Se fijan? Yo paré ahí preciso porque algo como que de repente uno podría decir, ¿por qué es patudo? ¿Cómo se le ocurre pedir eso? A ver, ¿qué más pidió? Para su casa. Dijo, pero también, rey, quiero que me den madera para construir mi casa. ¿Y sabe qué? Que Dios nos sorprende. Porque Él provee de una forma que nosotros no nos damos cuenta. Como Él mueve el mundo entero. La Biblia dice que Él mueve los corazones de los reyes a su antojo. Y eso es lo que está haciendo aquí con el rey de Persia. Pero porque tiene un propósito. Porque tiene un propósito y porque tiene un propósito de glorificarse a sí mismo. Yo no puedo decirle, Señor, dame esto, porque no, la idea no es pedir para glorificarme yo. La idea es que Dios dé para glorificarse Él, porque la iglesia está para honrar y glorificar a Dios. Nehemías estaba cumpliendo un trabajo donde glorificaba a Dios y tenía que pedir para su casa. Además que Nehemías es muy estratégico. Nehemías sabía que era necesario en Jerusalén reconstruir casas, porque había muy pocas casas construidas dentro de Jerusalén y tenía que hacer volver al pueblo a Jerusalén. Y Dios proveyó esa madera. Dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Es decir, fue protegido, guardado y cuidado. Dios provee. Para hacer su voluntad, Dios va a proveer. Si Dios le está mostrando algo, Dios provee. Me acuerdo una frase que siempre me quedó grabada de una misionera chilena. Ella dice, el que invita paga. Y ella dice que ella viaja por el mundo porque el que invita paga. Si Dios me invita a predicar a tal lugar, ella dice, voy porque el que invita paga. Y Dios le provee para llegar a los lugares que tiene que ir a servir al Señor. Y mira, hay una parte que es súper entretenida. Por favor, vayan a Mateo 17, 24. Hay cosas en la Biblia que de repente son llamativas. Mateo 17, 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas
y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, es decir, un impuesto por el templo. Todos los israelitas tenían que pagar un impuesto por asistir al templo, ¿ya? Entonces los que cobraban el impuesto fueron a Pedro y le dijeron, ¿tu maestro no los paga? Entonces después, versículo siguiente dice, y él dijo, Pedro, sí. Pedro al entrar en la casa, cuando Pedro le dijo, sí, no, si los va a pagar, después Pedro entra en la casa, y cuando entra en la casa Jesús ya sabía lo que pasaba, y le dice, y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Es decir, que cómo le están cobrando impuestos a ellos, o cómo están cobrando impuestos a Jesús. Jesús no estaba de acuerdo con este impuesto que le está cobrando porque Jesús era Dios, ¿ya? Sin embargo, para no ofenderles, aquí ya Jesús dice, ya para no ofenderles vamos a pagar. Pero aquí viene lo extraño, ¿cómo Jesús decide pagar? Y le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Tenían que seguir yendo al templo? Sí. ¿Tenían que pagar el impuesto? Sí. ¿Lo pagaron? Sí, lo pagaron. ¿Qué forma proveyó Dios para ser pagado? Una moneda dentro de la boca de un pez. Es como extraño, ¿no es cierto? Es como fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar que Él es el que provee. ¿Se imagina que Pedro sale a la calle y se lo encuentra la moneda tirada? ¡Oh, qué buena suerte! Dios siempre tiene que mostrar que Él es el que provee, entonces a veces toma esa iniciativa para que nosotros nos demos cuenta que Él puede hacer lo imposible. Si no es asunto de dinero. El mover de la iglesia nunca ha sido asunto de dinero, sino de obediencia. Si queremos hacer la voluntad de Dios, no podemos decir, no tenemos el dinero para hacerla. No, tenemos que decir, Señor, ayúdanos a obedecerte. Porque Él va a proveer. Él puede inclusive tomar un pez y colocar en la boca de un pez una moneda para mostrarnos que Él tiene el control. Nosotros no estamos sustentados por nuestro sueldo. Nosotros no estamos sustentados por nuestras capacidades, por nuestra inteligencia. Nosotros no estamos sustentados por lo que nos heredó nuestra familia. Nosotros no estamos sustentados por nada ni por nadie. Nosotros estamos sustentados por el Señor. Estamos en las manos de Dios. Y aun tengamos mucho, tengamos poco, siempre estamos en las manos de Dios. Y ahí estamos seguros. Hay una hermosa invitación a ver los milagros de Dios, a ponernos y sumergirnos en la voluntad de Dios. Al igual que Nehemías, el Señor quiere invitarnos a todos nosotros a sumergirnos en la voluntad de Dios. Y nos dice, tranquilos, tú ven, obedece, y si tú obedeces, yo voy a estar contigo. Yo voy a proveer. Yo te voy a maravillar. Pero tengo que serles sincero. Siempre hay algo cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Por favor, léanme el último versículo, el versículo de Nehemías que leí, que creo que fue el capítulo 2, versículo 10. ¿Alguien me lo puede leer? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, le voy a decir algo que tengo que ser sincero, que es normal, que sucede corrientemente cuando la gente quiere hacer la voluntad de Dios, que sucede normalmente cuando la gente se pone en las manos de Dios, que sucede en forma cotidiana. ¿Me pueden leer el versículo? A ver, alguien me lo puede leer. ¿Ya? Por favor. Amén, gracias.
Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, sí o sí va a haber oposición. No estamos diciendo que nos van a pasar por encima, no, va a haber oposición. El enemigo, como Dios quiere bendecir a la humanidad y Dios quiere salvar a la humanidad, el enemigo de la humanidad quiere impedirlo. Y va a levantar a la gente que le obedecen a Él para que sean estorbo. Y aquí Tobías y Sanbalat, los dos trataron de hacer muchas cosas y se pusieron de distintas maneras y causaron hartos estragos. Pero los muros fueron reconstruidos en 52 días. Va a haber oposición. No se asuste. Pero el mismo Dios, que el que provee, es el que nos da también la provisión de fuerza para avanzar y luchar en contra de esa oposición. La vida de Nehemías nos habla mucho. La vida de Jesucristo nos habla mucho. Él también tuvo oposición, pero decidió hacer la voluntad de Dios. Y Dios quiere que la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hable mucho. Y para eso tenemos que sumergirnos en su voluntad. Es un asunto de decisión. No es asunto de recursos, no es asunto de condiciones que se den, es un asunto de obediencia. Dios ha puesto una semilla en su corazón, Dios le ha mostrado algo que hacer, Dios le ha mostrado bendecir a alguien. Obedezca, porque el Señor va a estar con usted, como lo estuvo con Nehemías, como lo estuvo con Jesús, como lo ha estado siempre con nosotros. El Señor va a estar con todo aquel que se pone en sus manos para hacer su voluntad. Amén. Tenemos nuestro rostro para orar.